Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Algo bien rico y delicioso. Con este frío se antoja unas conchas. El día de hoy es lo que vamos a hacer, unas conchas. Y aquí tengo 3 tazas de harina de todo uso. Tengo 5 cucharas de medir de azúcar. Cuchara y media de levadura seca, al cual yo ya se lo integré acá. Con 3 cucharas de harina y 1 cuchara de azúcar de la que ya tenía acá. Lo mezclamos muy bien, que es el primer paso. Y vamos a ponerle 1 taza de leche a temperatura ambiente. Media taza. Yo lo puse a tibiar un poquito, no muy tibio, que no esté muy caliente porque arruinamos la levadura. Y lo mezclamos perfectamente bien. Lo integramos con todo. Acuérdense que aquí puse la levadura, el azúcar y la harina. Lo tapamos con un plástico y lo reservamos de 5 a 10 minutos. Cuando ya vemos que se hace una esponjita, es cuando lo vamos a utilizar. Esto va a ser para el pan. Y también tengo 2 huevos, que es lo que va a llevar la receta, y 2 onzas de mantequilla. La vainilla es al gusto y una pizca de sal. Una pizquita de sal. Yo acostumbro a ponérselo aquí a la harina y lo revuelvo. También el azúcar se lo acostumbro a poner a la harina y lo integramos. Todo bien integrado ya antes de empezar a trabajar con la esta. Pero vamos a esperar a que nuestra levadura se vuelva una esponjita. De 5 a 10 minutos. Los vamos a tapar con un plástico y regresamos. Nuestra levadura, así es como ha quedado. Eso es lo que quiero que vean para cuando hagan su pan. Eso significa que la levadura está bien. Es uno de los pasos. Y vamos a ir poniendo la harina. Esta vez se las voy a poner bien fácil porque tengo comentarios que dicen que es muy difícil estar amasando. Entonces, para que vean que no es difícil, vamos a hacerle un hoyito acá. Y aquí donde vamos a poner las 2 onzas de mantequilla, vamos a poner los 2 huevos. También es aquí donde le vamos a agregar la vainilla. Acuérdense que la vainilla es para los que no nos gusta el olor a huevo. Yo le voy a poner 1 cuchara de medir, es lo que yo le voy a poner. Y le vamos a poner de una vez la levadura. Nos ayudamos con una espátula para bajar todo, porque como lo vamos a poner en la máquina, y cuando lo hacemos a mano, cuando lo batimos a mano, pues es más fácil, lo podemos bajar más tarde, pero como va para la máquina, entonces lo vamos a poner de una vez acá. Ya le pusimos la mantequilla y lo vamos a hacer con esta parte de... Vamos a integrarle. Y lo ponemos en el número a lo más bajito para que vaya mezclando despacio. La máquina va a hacer todo el trabajo por nosotros. Esta vez nosotros no vamos a hacer nada. Entonces le vamos subiendo, conforme vemos que lo va integrando, lo vamos subiendo. Y si vemos que la máquina se está forjando, ahí donde le vamos a cambiar a esto. Pero mientras vamos a esperar a que se integre todo perfectamente bien. Y regresamos. Cuando vemos que la masa ya está un poco difícil de trabajar, ahí donde le vamos a poner esto para que nos ayude. Y pueden ver que la máquina está haciendo su trabajo. Nosotros no estamos metiendo las manos. Las manos las tenemos limpias.
Con una espátula nos ayudamos para bajar la masa. Y es bien fácil, vean. No se estresen, es la cosa más sencilla. Y esto es lo bonito cuando nosotros le hacemos algo rico a nuestra familia. Sabemos que lo hicimos nosotros, que lo hicimos con mucha limpieza y sobre todo con mucho amor. Una vez que ya le cambiamos lo subimos a su lugar y le prendemos nuevamente. Y aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos a que la máquina trabaja y vamos a checarlo en unos 10 minutos. Y mientras nos ponemos a lavar los trastes, a recoger la cocina. Pasaron 15 minutos que la máquina estuvo trabajando, es momento de apagarlo. Y lo sacamos nomás para que vean cómo ha quedado nuestra masa. Vamos a quitarle. Así es como ha quedado nuestra masa. No metimos las manos para que vean, para las personas que dicen que es difícil, no es difícil. Así es como quedó nuestra masa. Aquí mismo la vamos a dejar reposar. Vamos a quitarla limpiecito, vean. No tuvimos que meter las manos, eso es lo que quiero que ustedes vean. Entonces una vez que ya lo tenemos así, en este mismo traste lo vamos a dejar. Vamos a taparlo y lo vamos a dejar reposar por 1 hora y regresamos. Mientras nuestra masa se está fermentando, vamos a hacer la pasta para las conchas. Aquí tengo 150 gramos de mantequilla, que ahorita la acabo de pesar. Es muy importante tener una báscula, aunque sea pequeña, para que lo podamos pesar todo. Y de la misma cantidad, 150 gramos de azúcar refinada o azúcar glass, como lo conozcan ustedes. Y 150 gramos de harina. Vamos a empezar. Y un chorrito de vainilla, porque lo vamos a hacer de vainilla. Pero vamos a empezar integrando el azúcar glass o la azúcar refinada, no sé cómo lo quieran llamar, con la mantequilla. Ya que tenemos bien integrado esto, vamos a agregar la harina con la vainilla. Así es como ha quedado la mantequilla con el azúcar, una cremita. Es aquí donde le vamos a agregar los 150 gramos de harina de todo uso y el chorrito de vainilla. Aquí lo pueden medir o lo pueden poner al tanteo, como yo le voy a hacer. Aproximadamente 1 cucharita. Y integramos todo nuevamente hasta obtener la pasta que deseamos para las conchas. Ya nuestra masa ya ha quedado. Esta es la masa que vamos a utilizar para las conchas. Lo vamos a envolver en un plástico y lo vamos a meter al refrigerador. Pero así, vean, así es como queda nuestra masa para conchas. ¿Ok? Lo vamos a envolver y regresamos en un momento. Mientras nuestra masa de pan va subiendo. Ok, listo. La masa ya dobló su tamaño, como podemos ver. Es momento de voltearlo para empezar a trabajar. Exactito 1 hora. Vamos a ponerle más harina. Para que no se vaya a pegar nuestra masa. Ok. Listo, así es como quedó nuestra masa de bonita. Ok. Ahora vamos a hacer, aquí las bolitas es al tamaño que nosotros queramos hacerlo.
Depende de qué tamaño. Si queremos una báscula, la podemos pesar. Yo lo voy a hacer no muy grandes, pero tampoco no muy chicas. Del tamaño de mi puño. De ese tamaño voy a ir haciendo las bolitas. Pero aquí ya entra el gusto de cada quien. De qué tamaño queremos hacer nuestra. O si queremos pesarlo, pero como es para la familia no tenemos que ser exactos. Y así hasta terminar. A ver cuántas bolitas nos sale con estas 3 tazas de harina. Aquí ya tengo mi charola. Yo le puse de este papel para que puedan ver. Es el papel que le estoy poniendo. Nos salieron 20 bolitas. 20 bolitas de las 3 tazas de harina que hicimos. Las vamos poniendo. Vamos a darle espacio para que no se vayan a pegar. Vamos a dejarlo relajar un ratito antes de ponerle la masa, pero para esto yo le voy a untar mantequilla encima de la masa. Dándole espacio para que no se pegue. Y yo aquí tengo mantequilla ya derretida. Lo dejamos un ratito reposar antes de ponerle la masa de la concha que lleva arriba y ya después lo tapamos. Esto es para que agarre bien la masa de concha. Ok. Listo. Ahí queda. Aquí tenemos la masa, la pasta para la concha, como le quieran llamar. Vamos a ponerle un poquito de harina. Y aquí hacemos las bolitas. Que ya hacemos las bolitas de este tamaño, lo ponemos en un plástico. Nos apoyamos con otro plástico para que se nos haga más fácil. Yo me voy a ayudar con la misma, esta para irlo aplastando. Y una vez que ya lo tenemos así, con el plástico es bien fácil de despegarlo. No nos compliquemos, es bien sencillo. Y una vez que ya tenemos la tortillita ya lista, se lo ponemos a la conchita. Así se lo vamos poniendo a todas. Yo me estoy apoyando con esta misma y con 2 plásticos. Acuérdense que es más fácil, no batallamos, lo hacemos rápido y listo. Vean cómo quedó la tortillita y se lo vamos poniendo. Ya que quedó nuestras conchas así con la pasta y todo, antes de taparlo, con una navaja de rasurar, de afeitar, como le llaman, nuevecita. Los que contamos con el otro material lo podemos hacer, o también con un cuchillo, pero yo se me hace más fácil así. Como no tenemos para diseño para conchas, se lo vamos a hacer usando nuestra imaginación.
Así de sencillo. No nos mortifiquemos. Como la navaja tiene mucho filo, es bien fácil. Una vez que hemos terminado de cortar las conchas, vamos a taparlo con un plástico y lo dejamos reposar por 1 hora o hasta que doble su tamaño, dependiendo de la temperatura que hay en la casa. Y regresamos en 1 hora. Vamos a ver cómo va nuestro pan. Ay, las conchitas han subido doble. Así es como están. Nuestro horno ya lo tenemos calentado a 350 grados. Lo vamos a meter de 20 a 25 minutos, pero dependiendo de cada horno, ¿ok? Acuérdense que no todos los hornos calientan igual, entonces hay que estarlo cuidando. Y en 20 minutos regresamos, así es como que pusimos las conchas ahí. ¡Wow! Vean esto. Vamos a apagar el horno. Ok, así es como ha quedado las conchitas. Podemos checarlas bien cociditas. La pasta de concha se hizo con mantequilla, azúcar y harina. No llevó manteca, ni la masa le pusimos manteca. Todo fue de harina. Así es como ha quedado nuestro pan. Vean qué rico. Vamos a dejarlo un ratito a que enfríe y luego para probarlo. Los vamos poniendo en una canastita. Pero vean qué ricas conchas caseras. Hecho a base de pura mantequilla. No le pusimos absolutamente nada de manteca. Quedó bien cocidita. Y vean por dentro de la concha. Esponjadita nuestra conchita. ¿Qué nos hace falta? Nada más un cafecito o un chocolatito, un vaso de leche, y así es como ha quedado nuestras conchas. Los animo a que lo preparen, que lo hagan, que lo comparten con sus amigos, con sus familiares. Ahora que es tiempo de frío, es un tiempo ideal para hacer nuestras conchitas. Muchísimas gracias por haber visto mi video. Me despido y nos vemos en el siguiente video.